tú nos permites una vez más, Padre Celestial, poder estar acá conectados con tus hijas, papito lindo, y confesar, Dios Todopoderoso, el consejo de tu palabra, Padre Celestial, siempre viene a nuestras vidas, Padre bendito, a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, papito lindo. Así lo confesamos, Dios Todopoderoso. Suplicamos, por favor, que tú puedas hablarnos, Padre Celestial, en esta hora de este tema de doctrina, Padre bendito. Que podamos atesorarlo, Señor, en nuestros corazones de la mejor forma, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Una vez más te suplico, pon guarda, papito lindo, por favor, en mis labios, para que lo que hablemos, Padre Celestial, venga a edificar, venga a consolar. Y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, pues aquí estamos también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios las bendiga. Bienvenidas, buenas noches. Vamos a entrar de lleno al tema. Como ustedes saben, pues ya les envié la presentación, ¿verdad? Y para el día de hoy, mis amadas hermanas, nos toca hablar acerca del tema del matrimonio desde el punto de vista doctrinal, ¿verdad? Que es muy diferente a como muchas veces se toman los famosos temas de matrimonios en cenas de matrimonios, ¿verdad? Amén. Pero al final sabemos que aunque los temas, ¿verdad?, que estamos hablando todos son doctrina, pues Dios es soberano, ¿verdad? Por ejemplo, él en su momento dijo de Elí y dijo de Saúl también de que uno iba a ser rey para siempre y el otro sacerdote para siempre. Mas sin embargo vemos que en ninguno de los dos casos fue así. Amén. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Dios es un Dios misericordioso y muchas veces, mis amados hermanos, los seres humanos dentro del matrimonio han cometido demasiados errores y no por eso podemos pensar, por eso les estoy haciendo esta aclaración, ¿verdad?, de que porque la doctrina en el matrimonio dice una cosa, entonces yo voy a ser condenado, ya ha sido condenada. No es así. Pero lo importante es que lo podamos atesorar, como lo mencionábamos en el tema de ayer, ¿verdad? Para poder formar lo que nosotros como padres o esposos no pudimos en nuestros hijos, y que lo que dentro del matrimonio no logramos realizar, que los matrimonios de nuestros hijos, si es que el Señor no ha venido, ¿verdad?, pues sean mucho mejores que los nuestros. Amén. Ok, haciendo esta salvedad, pues les aclaro ahora acerca de este tema. Entonces, el matrimonio, dice acá, es una entidad que nació en el corazón de Dios. Cuando el matrimonio se consuma, el varón y la mujer llegan a ser una sola carne. Por eso les decía yo uno de estos días, mis amados hermanos, y yo pues los bendigo, ¿verdad? Bueno, las bendigo porque creo que todas son mujeres. Pero yo me he quedado sorprendido, y que Dios me libre, como se los he dicho, ¿verdad?, de hablar mal de esta nación, porque aquí vivo y como se los decía uno de estos días, mi familia y yo acá somos felices. Pero me he quedado sorprendido como lamentablemente en esta nación tienen muy en baja estima el matrimonio. Amén. Porque no es una entidad que haya nacido en el corazón de un hombre, mucho menos en el corazón de Satanás, sino la Biblia lo muestra, de que el matrimonio nació en el corazón de Dios, y es tan poderoso o tanta la influencia del matrimonio que la Biblia, cuando habla del matrimonio, refiriéndose a un matrimonio terrenal, vamos a decirlo así, pero hace referencia a la unión, dice, de Cristo con la iglesia. O sea, desde el principio el plan de Dios, mis amados hermanos, pues ha sido, ¿verdad?, dentro de ese plan de redención para nosotros los seres humanos, de que su hijo se case. Amén. Y esa es la razón por la cual ustedes y yo, bueno, más ustedes que yo, ¿verdad?, porque yo soy ministro, tenemos que ser perfeccionados. Si no se imaginan, mis amadas hermanas, de que el día de mañana la iglesia se case con Cristo, yo las bendigo
y que ustedes como mujeres le resulten haciendo al Señor Jesús los mismos problemas que le hacen a su esposo, o que Jesús, imaginen, esto no va a pasar, ¿verdad? Les recrimine a ustedes lo mismo que su esposo les recrimina o les reclama. Repito, eso no va a pasar. Solo es un ejemplo para que nos demos cuenta de la importancia que Dios le da al matrimonio, a nuestro matrimonio, que lo compara con la unión de Cristo y la iglesia. Por eso, repito, es tan importante de que nosotros, porque nosotros como ministros pues vamos a ser la esposa del Espíritu, ¿verdad? Israel la esposa del Padre y la iglesia la esposa del Hijo. Por eso la Biblia dice las bodas del Cordero, no dice la boda del Cordero. Por eso es importante, mis amados hermanos, de que como iglesia seamos perfeccionados para que el día pues que nos toque el arrebatamiento y esos 7 años de bodas, ¿verdad? El Señor se encuentre con una iglesia, como Él mismo lo dice, que Él vino a prepararse, una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo mismo es, mis amados hermanos, de que el matrimonio, pudiéramos decirlo, y se imaginan ustedes que nosotros llevamos con nuestra pareja, se imaginan que fuera un ensayo para lo que va a ser el matrimonio con Jesús. Esto lo dicen los entrenadores de algún deporte, los maestros de alguna clase práctica, de que así como se ensaya, así se ministra, así se realiza el partido, por así decirlo. Amén. Y si nuestro matrimonio es un ensayo para casarnos con Cristo, o sea, solamente Él y su amor por nosotros podría decir que estamos calificados para poder casarnos con Él. Pero si no fuera así, creo que todos estaríamos descalificados al ver, mis amados hermanos, los frutos que han dado nuestros matrimonios. Amén. Pero avancemos, porque no estamos acá para echar en cara los errores que hemos cometido en el matrimonio, sino para darnos cuenta desde un punto de vista sano y doctrinal cómo debería de ser nuestro matrimonio. Porque vuelvo a repetir, porque nuestro matrimonio es un ensayo para el matrimonio que vamos a tener con Cristo, mis amadas hermanas, y no podemos definitivamente pretender llegar a casarnos con Él exactamente igual a como somos en este momento, yo como esposo y ustedes como esposas, las que están casadas, ¿verdad? Pero avancemos. Dice: el camino hacia un matrimonio sano y estable empieza con amistad. Esto es una unión en el espíritu. Compromiso. Esta es una unión en el alma. Matrimonio, pues es la unión en el cuerpo, ya una vez casados, ¿verdad? Intimidad, derramamiento de sangre y pacto sellado vienen a ser una sola carne. Este debería de ser o de haber sido, como quieran tomarlo, ¿verdad?, el modelo para nuestros matrimonios. Si por alguna razón no pudimos llevarlo a cabo, mis amadas hermanas, entonces lo que nos toca ahora es esforzarnos. Repito, si Cristo no ha venido antes y si a nuestros hijos el día de mañana pues les toca casarse, pues que en nuestro trabajo sea poder esforzarnos para que nuestros hijos, si algún día se enamoran, pues ese enamoramiento de la persona que se vayan a enamorar empiece como una amistad en el espíritu. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual la Biblia dice que no podemos unirnos a yugo desigual con los incrédulos. Bueno, si me pongo a explicar cada una de estas cosas se me va a ir el tiempo y no voy a terminar el tema. Y saben que tiempo para tomarme más ya no tenemos, porque ya vamos demasiado atrasados. Este curso ya debería de haber terminado y haber empezado el otro, pero como saben no teníamos internet y bendito Dios ya esta semana pues ya tenemos.
Entonces viene el compromiso, el matrimonio, la intimidad, que es un derramamiento de sangre donde se sella el pacto y se viene a hacer una sola carne. Amén. Dice acá, el hombre dijo. Esta cita que vamos a leer, o mejor dicho, lo que dice esta cita, más que la cita, porque está en tres citas, en tres pasajes diferentes, pero básicamente dicen lo mismo. Y aquí dice, el hombre dijo, y esto hace referencia al cuerpo, de que vuelvo a repetir, por eso les coloqué el cuadrito anterior o la diapositiva anterior, en donde habla acerca de un camino sano hacia el matrimonio estable. Es amistad, compromiso, matrimonio, intimidad y pacto sellado. Amén. Esta cita de Génesis 2:23 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí está hablando hueso de mi hueso, carne de mi carne. Está hablando claramente del cuerpo. Ella será llamada mujer porque del varón fue tomada. Y esta es la cita que le digo que en toda la Biblia aparece 3 veces y la dicen 3 personas diferentes. Primera, lo está diciendo Adán, el hombre, ¿verdad? Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la unión que dentro del matrimonio pues viene a representar el cuerpo, mis amados hermanos, amén, que tiene que ver con lo que es la intimidad. Luego, la segunda vez que esta frase, mejor dicho, porque es diferente cita, aparece es en Mateo capítulo 19 y versículo 5, pero esta vez ya no lo dice Adán, sino lo dice Jesús. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ¿dan esto? Que ningún hombre lo separe. ¿Y acaso no, mis amados hermanos? Es en el alma en donde empezamos con conflictos de que no nos agrada algo del cónyuge, no le agrada algo del esposo, no me agrada algo de la esposa. Por eso dice ahí que lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Ok, tengo que avanzar por causa del tiempo, pero ahí está entonces la segunda vez que en orden cronológico, según también como está escrito, que aparece esa cita. Y ahora es la tercera vez, dice acá, aquí está hablando el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 30. Y aquí habla acerca de el Espíritu, de que aunque fue el apóstol Pablo el que escribió esto, pero nos hace referencia a que fue inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces, en una oportunidad habla Adán, en la otra habla el Hijo, amén, y en la otra habla el Espíritu Santo. Pero en Adán sabemos que quien estaba en esa etapa era el Padre, amén. Y aquí podemos entender entonces que sería en Adán el Padre, en Jesús pues el Hijo, ¿verdad? Y aquí en el Espíritu Santo el apóstol Pablo. Y dice acá Efesios 5:30, escuchen, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En la primera cita decía que la mujer era carne de mi carne, hueso de mi hueso, pero aquí dice somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está hablando del cuerpo del Señor Jesús, amén. Entonces esto es espiritual, ya no es físico. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados, mis amadas hermanas, para poder llevar un matrimonio, como lo colocaba acá en este cuadrito que estaba en amarillo, sano y estable, o sea, tenemos que estar en el mismo sentir en las 3 dimensiones, en espíritu, en alma y en cuerpo, amén.
en espíritu, en cuerpo, perdón, entender de que como seres humanos las mismas necesidades que tengo yo como varón, las mismas va a tener mi esposa, las mismas necesidades que tiene su esposo, mis amadas hermanas, como seres humanos, ¿verdad? Las mismas van a tener ustedes. En el alma también, aquí hay algo muy interesante, lo que Dios ha unido. Un matrimonio no puede permanecer unido, mis amados hermanos, sin el hombre y la mujer no entienden, no logran entender de que Dios los ha unido. Porque si yo logro entender que Dios me ha unido con mi esposa, definitivamente, y ayer creo que lo hablábamos con la pastora, yo le decía, por mi parte como esposo, ni una sola vez, y Dios está de testigo y no vengo a dar alardes aquí de un buen esposo delante de ustedes, pero que yo recuerde, nunca me ha pasado por la cabeza el separarme de mi esposa, que Dios me libre. Yo le decía a la pastora, me recuerdo que fue en un viaje que íbamos hacia Zarcero, y yo lógicamente no es solo por eso, pero esta es la base fundamental. Y yo le decía, mira, si hasta el día de hoy he permanecido a tu lado, fue porque a mí Dios me habló, Dios me dijo de que tú eras mi esposa, y esa es la razón por la cual pues yo no consigo, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza, a pesar de que dificultades como todo matrimonio, mis amados hermanos, las hemos tenido, pero que a mí se me pase por la cabeza el separarme, dejar a mi esposa o divorciarme. No, nunca se me ha pasado. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra que Dios me dio, y la Biblia claramente dice acá que tenemos que llegar a ese entendimiento de que lo que Dios ha unido, el hombre, ustedes y yo, no podemos separarlo. Y ese es el gran conflicto, de que muchas veces no se tiene unión en el cuerpo, no se tiene unión en el alma, y se pretende tener una unión en el espíritu, pero si en cuerpo y en alma no están bien, tampoco lo van a estar en espíritu. Y por último termina diciendo, les vuelvo a leer la cita esta, ¿verdad?, que tenemos que entender de que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que tanto su esposo, mi esposa, los dos pertenecemos a ese cuerpo. Y aquí viene algo ilógico, mis amados hermanos. Miren, perdónenme que les traiga esto a colación, pero como pastores hay mucha gente que nos ha dicho que se va a retirar de la congregación. Y estas son las frases que usan. Es que en la iglesia hay gente con la que yo no me siento cómodo. Yo no me siento cómoda. Y yo me pongo a pensar, y esta gente no entenderá de que somos un cuerpo, y que si el Señor nos lo permite a todos, ¿verdad?, un día estaremos todos juntos allá en el reino de los cielos. Y será que esa gente va a estar diciendo ahí, ay, es que yo no me siento cómodo, no me siento cómoda con él o con ella. Entonces no hay una unidad en el espíritu, porque cuando yo entiendo que mi esposo, que mi esposa somos miembros de un mismo cuerpo, lejos de causarle un daño, o que ella o que yo le cause un daño, vamos a buscar un beneficio, porque somos parte del mismo cuerpo. Y la Biblia muestra que quien ama a su esposa, a sí mismo se ama, que quien honra a su esposa, a sí mismo se honra, que el bien que yo le haga a mi esposa, hablo como varón, ¿verdad?, pero el bien que ustedes le hagan a sus esposos, a sí mismos se lo están haciendo. Nadie, mis amados hermanos, muestra la Biblia le ha hecho daño a su propio cuerpo. Antes bien, la Biblia muestra que cada quien por su propio cuerpo vela, cuida, y si no lo hace, pues la Biblia muestra que debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que somos templo y morada del Espíritu Santo. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, por eso les decía desde el principio, de que hablar del matrimonio desde un punto de vista doctrinal pareciera como que no hay salida o no hay solución, sino que aguantar, sufrir me tocó a mí en esta vida y no hay de otra. Pero en Dios, mis amados hermanos, siempre
hay restauración. Hablar del matrimonio desde un punto de vista doctrinal pareciera como que ya no hay opción, amén, pero sí la hay. Lo importante es que si llegamos a ese entendimiento de que, como repito, por lo que les he dicho anteriormente en otros temas, de que la Biblia, hablando del matrimonio, dice: vinieron a mí siendo esclavos. Entiéndase, vinieron a mí juntos, ni siquiera me conocían, pero ahora ya vinieron, ahora ya me conocen y no se han casado o cualquier otra idea, mis amados hermanos, pero vienen juntos, vienen ya como matrimonio a Cristo. La Biblia dice: permanezcan así. O sea, no podemos ya a estas alturas de la unión de matrimonio, en relación a los años que tenemos con su esposo, con mi esposa, estar dudando: pero ¿será que ese era el hombre que Dios quería para mí? ¿Será que esa era la mujer que Dios tenía para mí? Y buscando a ese hombre o a esa mujer ya un quinto, un sexto, un séptimo matrimonio. Las cosas no son así, mis amados hermanos. Pero si con el hombre o la mujer que estás el día de hoy, con ese hombre y esa mujer estás o llegaste a Cristo, entonces la Biblia dice: no lo deje, no la deje. Lo que la Biblia dice: conságrese, consagremos. Y la consagración que yo como varón, mi esposo, tenga, si mi esposa fuera incrédula, pecadora, hasta impía, que no lo es, ustedes lo saben, ¿verdad? Mi consagración, la Biblia muestra, alcanza para que ella en su momento sea rescatada también. Pero si yo no entiendo el matrimonio desde un punto de vista doctrinal, por cualquier problema, por cualquier carga, voy a decir: ya no aguanto, ya no soporto. Y lo más fácil es disolver el matrimonio. Pero se nos olvida que el matrimonio no lo constituyó hombre alguno, el matrimonio lo constituyó Dios mismo. Y cuando la Biblia habla acerca del divorcio en el matrimonio, Jesús les respondió: esto se dio a causa de la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no era así. ¿Eso qué quiere decir? Que el diseño de Dios para el matrimonio nunca estuvo la separación, nunca estuvo el divorcio. El divorcio apareció por la dureza del corazón de los hombres. Amén. La persona que llega a Cristo, el pasado le queda perdonado y olvidado. Lo reversible, sin embargo, debería arreglarse asumiendo las responsabilidades correspondientes. En cuanto al matrimonio entre cristianos, se ha de seguir la regla que aparece en el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice Mateo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Sigue diciendo: ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Aquí está lo que les estaba diciendo. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, escuchen lo que termina diciendo acá, comete adulterio. Entonces, vuelvo a repetir por tercera vez ya, mis amados hermanos, de que la Biblia nos muestra acá, doctrinalmente hablando, por lo que Jesús dice acá, pero no ha sido así desde el principio. O sea, un divorcio, mis amados hermanos, bíblicamente y doctrinalmente hablando, si hemos creído en Dios, lógicamente, porque otra cosa es que la gente se divorcie sin tener a Dios en su corazón, sin tener temor de Dios. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ya
teniendo temor de Dios, ya teniendo a Dios en nuestros corazones, mis amados hermanos, y pensar en un divorcio y pensar en una separación, eso no es normal. Detrás de ese pensamiento tiene que haber lo que la Biblia dice, que un reino dividido, que una casa dividida no prevalece, no permanece. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver ahí? Para que un matrimonio cristiano pues se separe, se divorcie, o que llegue el pensamiento, más que cargas, más que preocupaciones, más que pastora, ya no lo aguanto, ya no la aguanto. Lo que hay es una administración del enemigo tratando de disolver lo que Dios unió. Entonces, en este punto lo que nos toca, mis amados hermanos, es crecer en amor. Porque imagínense, si nos miramos todos nosotros ahorita como la esposa de Cristo, Él es el esposo, nosotros somos la esposa, y así como ustedes y yo vivimos y actuamos todos los días, ¿creen ustedes que a Él no le hubieran dado ganas ya de desampararnos, de abandonarnos, de pensar, este pueblo ya no vale la pena? Y les pongo una base bíblica. Dios le dijo a Moisés, este pueblo es rebelde, le dice, si quieres yo te los destruyo a todos y te levanto un pueblo nuevo. Miren el pensamiento de Dios, el Padre. Pero Moisés le dice, no, si les quita la vida a ellos, también me la tienes que quitar a mí. En fin, Dios no hizo eso. Pero vean, si nos comparamos nosotros como esposa, nos falta mucho, no hemos dado la talla, y a pesar de eso Dios nos sigue amando, y a pesar de eso Él sigue esperando perfeccionarnos. Dice la Biblia que Él que empezó la buena obra es fiel y es justo y la va a terminar. Pero sigue acá diciendo el versículo 10, los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, vean el pensamiento, no conviene casarse. Entonces, mis amados hermanos, vean esa cita. Si la relación con el hombre y la mujer, por lo que los discípulos muestran acá, por lo que venía diciendo, se ve que no es fácil, entonces, ¿cuál es la conclusión que llegan ellos? Es mejor no casarse. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice? Lo mismo, que es mejor no casarse. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que el soltero se dedica a las cosas de Dios, su tiempo es de Dios. Pero sorprendentemente dice también que el casado, miren, yo me conformaría con que dijera, pero el casado se tiene que dedicar a su esposa. Pero no, sino dice, pero el casado se dedica a las cosas del mundo, a buscar cómo agradar a su esposa. Entonces, ¿eso qué quiere decir, mis amados hermanos? De que muchas veces para poder agradar a la esposa, no basta solamente con ser un hombre espiritual, sino a veces se tienen que buscar, mis amados, otro tipo de medios, y la Biblia lo dice, a veces hasta el mundo. ¿Para qué? Para agradar a la esposa. Entonces, yo siempre que he leído esa cita, les digo, algo choca en mí, porque así lo dice, que el soltero se dedica a buscar cómo agradar a Dios, pero el casado se dedica a las cosas del mundo para agradar a su esposa. Por eso les digo, que dijera que el casado se dedica a buscar cómo agradar a su esposa, pues está bien, todavía cabe. Pero ¿qué tiene que hacer un casado en el mundo buscando algo para agradar a su esposa? O sea, quiere decir, mis amados, mis amadas hermanas, de que muchas veces, no siempre, ¿verdad? Porque al final la Biblia dice que el que es puro, el que es limpio, el que es corrupto. Amén. Y aquí no tiene que ver si está casado o no está casado, pero muchas veces el afán de suplir las necesidades de una mujer hace que el hombre vaya a buscar hasta en el mundo, solo por agradar. Entonces el apóstol Pablo dice, mejor no se casen, mejor quédense como me quedé yo. Amén. Pero por causa de la tentación, por causa del pecado, vean lo que el apóstol Pablo dice, no lo digo yo. Pues a cambio de que se estén quemando, entiéndase, teniendo intimidad
fuera de, sin haberse casado, pues mejor cásense, dice, a causa de su incontinencia, es mejor que se casen a que se estén quemando. Entonces, vean lo que lleva al hombre, según la Biblia, mis amados hermanos, a buscar casarse, un deseo de la carne. Pero aquí dice que entonces es mejor y es conveniente no casarse. Pero vean lo que dice después: pongo un equilibrio, porque alguna podrá estar pensando, uy, mejor, como no vi esta cita antes, mejor no me hubiera casado. No, ahora las que están casadas ya están casadas, las que están separadas pues ya están separadas, y las que están solteras. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la condición de cada persona? Quédese así. Amén, quédese así. Pero de igual forma, si las que están solteras desean casarse, tampoco pecan, dice el apóstol Pablo. Pero sepan que, dice él, si les estoy diciendo que se queden solteras, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, se los estoy diciendo porque les quiero evitar grandes y graves problemas, dando a entender de que en el matrimonio, si algo va a haber 100% garantizado, son problemas. Pero vean, aquí se pone un equilibrio. Mateo capítulo 19, versículo 11 dice: pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Poniendo las palabras más claras, recuérdense que viene hablando del matrimonio. No todos, mis amados hermanos, los seres humanos han sido llamados a casarse. O sea, para el ser humano no le es una obligación, no le es una imposición el que por fuerza se tiene que casar. Porque la Biblia dice acá: pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, no todos están hechos para casarse aquí en la tierra. Dice, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Amén. Este es un pensamiento, mis amados hermanos. No se vayan a cargar ni a preocupar por mi pensamiento. Pero como les vuelvo a repetir, en mi caso yo estoy convencido de que a mí Dios me habló que mi esposa era la pastora. Lo que hasta el día de hoy yo no le he preguntado a la pastora es si Dios le habló que yo era su esposo. No lo sé. Sería buena pregunta, ¿verdad? Entonces pregúntense ustedes, las que están casadas o estuvieron casadas, Dios les dijo que ese hombre con el que están casadas era su esposo. No hay ningún varón acá excepto yo, ¿verdad? Pero sería bueno hacerle esa misma pregunta al esposo, y no para entrar en contienda ni en pleito, ¿verdad? Sino, ¿será que Dios le habrá dicho a tu esposo, mi amada hermana, tú que estás casada, que tú eras la mujer con la que él se tenía que casar? Pues yo no lo sé, ¿verdad? El asunto es de que aquellos a los cuales dice acá, sino solo a aquellos a quienes les ha sido dado. Dios tuvo que haberles hablado. Aquellos que son llamados para cumplir este ministerio del matrimonio, Dios tiene que hablarles, no hay de otra. Amén. Y si Dios no ha hablado, entonces ¿para qué yo me voy a meter acá? Bueno, yo no, es un ejemplo, porque yo ya estoy casado y a mí Dios me habló. Amén. Pero si a mí Dios no me ha hablado de que yo soy para casarme, perdónenme que ponga el yo, ¿verdad? Pero para poder darme a entender, entonces ¿por qué me voy a casar si Dios no me ha dicho nada? Amén. Espero estarme dando a entender, mis amadas hermanas. Cualquier separación que no sea por infidelidad conyugal comprobada caerá en una disolución del vínculo matrimonial. Escuchen esto: sin derecho a volverse a casar. Y aquí les digo, les podría poner yo varios ejemplos que he vivido como pastor, pero lamentablemente, mis amados hermanos, hermanas, ¿verdad? Al fin y al cabo, por eso les decía desde el principio, una cosa es ver el matrimonio desde un punto de vista doctrinal, amén, que ahí sí, no hay pierde, si así es y ¡pum! Pero si por alguna razón yo no pude llevarlo a cabo así como está la doctrina, entonces ¿qué nos toca? Apelar a la gracia, a la misericordia de Dios y entender que la Biblia dice, está solo
quédese así. Está casado, quédese así. Si está solo, no busque casarse. Y si está casado, no busque separarse. Así lo dice la Biblia, porque imagínense, no solamente ni he logrado cumplir bien con el tema doctrinal del matrimonio, y que ahora que ya lo voy logrando entender un poquito mejor, lo voy a hacer las cosas al revés, pues sería demasiada carga, mis amados hermanos. Pero repito, esto no es para cargar ni para que nadie quede, ay Dios mío, entonces qué tipo de matrimonio llevo yo. Ya ustedes, los que están casados, ¿verdad? Si están casados, pues permanezcan, pídanle a Dios gracia, misericordia y su favor, y que Él les ayude a poder permanecer y llevar a cabo lo mejor posible ese matrimonio. Y si hay hijos, pues que los hijos sean, mis amados hermanos, un buen fruto de la relación. Sigo. Dice acá, 1 Corintios 7:5. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo, por cierto tiempo, dice, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente. Escuchen lo que dice acá. Por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces, ¿por qué muchos, mis amados hermanos, se han casado? Algunos se han casado porque Dios les habló. Otros se han casado por falta de dominio propio. Al final lo importante es de que ya están casados. Ahora, ¿qué es lo que interesa? De que permanezcan. Sigo porque ya el tiempo me avanzó. Imagínense, me van quedando 20 minutos nada más. Deuteronomio 7:3 dice: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Miren, les pongo este ejemplo, mis amadas hermanas, de que ustedes saben, y perdónenme que les ponga mi ejemplo, pero ¿qué otro ejemplo les puedo poner si es el que yo viví? Pero en mi etapa de cuando estaba soltero, pero una cosa es mi etapa soltero con Cristo y otra cosa es mi etapa soltero sin Cristo, ¿verdad? Cuando ya yo regreso a los pies de Cristo, yo le empecé a pedir al Señor que yo me quería casar a los 30 años y así fue. Bendito Dios, me lo concedió y a los 30 años me casé. Pero en esa etapa en la que estaba soltero con Cristo, hubieron muchas oportunidades, mis amadas hermanas, para poder decir, tener una relación y casarme antes de los 30 años. Pero tanto yo tenía presente mi petición en esa etapa, ¿verdad? Como pues el Señor me escuchó y bendito Dios me logró guardar en todo ese proceso, ¿verdad? Y les estoy diciendo esto porque aunque vinieron y conocí varias personas, ¿qué fue lo que despertó en mí el enamorarme de la pastora? Que ella tenía, yo no me había dado cuenta, como no sé si en algún momento se los he contado, pero en qué momento me di cuenta yo de que el Señor me había respondido, vamos a decirlo así, mis oraciones en la vida de ella, cuando yo la vi predicar a ella por primera vez. No sé si se los he comentado. El asunto es que nos invitaron a un centro de restauración y cuando llegamos me dice el pastor, mira pastor, me dice, aquí hay gente, y me mencionó mucho tipo de personas que no vale la pena mencionar. Y cuando él me dijo el tipo de gente que había ahí encerrado, no era una cárcel, era un centro de restauración. Yo me asusté. El invitado a predicar era yo. Pero antes de yo predicar, les presenté a la gente, a los que iban, y le di un tiempo a la pastora. Ella, más que presentarse, empieza a predicar. Y en ese momento, cuando yo la escucho que empieza a predicar, como que el Espíritu me despertó, me llamó la atención, pero yo sentí algo como que, mira, es lo que has estado pidiendo. Y desde ese momento, o sea, yo no me enamoré de ella de un físico, de algo carnal, de algo material, sino ese despertar, ese sentimiento se despertó cuando el Espíritu me trajo a la memoria lo que yo le estaba pidiendo en oración. Y yo les puedo decir que lo que yo pedí en oración que tuviera mi esposa, la pastora tiene mucho más de lo que yo pedí en oración. Entonces ahí ve uno como Dios sí responde y se cumple lo que la Biblia dice, que Dios da
más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Amén. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque aquí dice claramente: no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Muchas veces se comete el error de poner la mirada en una persona que tal vez físicamente hablando es atractiva, en una persona que tal vez económicamente hablando está estable, pero de Dios no tiene nada. Amén. Y ese es otro grave problema por el cual pues muchos matrimonios fracasan, de que muchas veces se le tiene a Dios peticiones que no esperamos ver la respuesta. Amén. Yo les digo, yo tenía 30 años y a los 2 meses cumplí 31, porque aunque era mi petición, amén, pues hubo una etapa en la que les digo sinceramente se me había olvidado. Yo me imaginaba que ya estaba por cumplir 31, pues ya no me iba a casar a los 30, mas sin embargo Dios concedió la petición, aunque tal vez a mí se me había olvidado, pero Dios la tuvo presente. Amén. Sigo. Hebreos 13:4. Todos deben considerar el matrimonio, vean esto, como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles en el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Entonces, aquí hay varias cosas que hablar de este versículo, pero vamos a mencionar una por lo menos por causa del tiempo. Ustedes vean qué es lo que dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Pero ¿qué es lo que yo he visto acá en la nación, mis amados hermanos? De que tienen en más alta estima, tienen como algo más valioso al celular que al esposo, que a la esposa. Si el celular se les pierde, se les daña o qué sé yo, se lo roban, van y buscan uno nuevo o arreglan el otro, pero sin celular no pueden estar. Pero cuando se habla del matrimonio, ya no lo soporto, ya no la soporto, mejor me voy. Yo no sé si ustedes habrán visto esa noticia que en Alajuela creo que se quemaron 4 personas. Y cuando yo me entero, le digo a la pastora: solo porque yo no vi, sino también maltrato al hombre. Porque dice que el hombre dejó a su esposa, dejó a sus 3 hijos por irse con otra mujer. ¿Y qué pasó? La esposa y los 3 hijos murieron quemados. O sea, démonos cuenta, mis amados, en qué tan baja estima tiene el ser humano el matrimonio. Pensando en este caso que les acabo de mencionar, ¿por qué un hombre, mis amados hermanos, que tiene a su esposa y 3 hijos, qué lo hace a ese hombre dejar a su esposa y a sus hijos e irse con otra mujer? Yo se lo resumo: la pura calentura, el puro deseo carnal, porque no hay otra explicación. O una explicación para que un hombre, si yo amo a mi esposa, me pongo como ejemplo yo, pero pensando en usted, yo amo a mis hijos y yo no voy a cometer un error de dejar a mi esposa y a mis hijos por irme con otra o con otro, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que Dios me libre. Si yo sé lo que Dios me dio, yo sé lo que le pedí, y pensemos que yo llegara a hacer eso, entonces todo lo que le pedí a Dios, todo lo que Dios me dio, lo estoy teniendo en muy baja estima, y dejarlo por algo carnal, mucho peor, mis amados hermanos. Entonces, cuando hayan conflictos en el matrimonio, piensen, analicen, razonen bien las cosas. ¿Qué tan valioso es para ustedes su matrimonio? Porque cuando algo es valioso para uno, uno no lo deja. Uno lo quiere tener siempre cerca. Uno lo cuida, uno lo protege, uno lo busca. Pero cuando algo no es valioso para uno, da igual si estoy casado, si no estoy casado, me da igual, mejor si no lo estoy. Amén. Pero que el Señor tenga misericordia. Dice acá: el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro.
Miren, si entramos a hablar de la fidelidad, mis amados hermanos, para empezar tendríamos que hablar de los pensamientos. Si el Señor escudriñara los pensamientos, la mente, los ojos de cada persona que está casada, muy pocas personas. Por eso dice la Biblia, hombre fiel, dice, en todo, ¿quién lo encontrará? O sea, ¿qué nos muestra eso? De que aunque en esa cita habla específicamente del varón, pero en este caso estamos hablando del matrimonio, muy pocas personas, mis amados hermanos, dentro de un matrimonio pueden decir que han sido fieles, como lo dice esa cita, en todo. Amén. Pero vamos a avanzar y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Vamos a ver, déjenme ver porque ya el tiempo me ha avanzado. No, pero ya voy terminando. Sí, aquí está. Entonces sí tengo un poquito de tiempo todavía. Y por último es la misma cita, pero en otra versión. Sí, ya terminé prácticamente. Sí, tengo buen tiempo. Hebreos 13:4 dice, respeten. Vean qué es lo que dice. La otra cita decía que se debe considerar el matrimonio como algo muy valioso, pero esta versión dice, respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará, escuchen qué tremendo, duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Si ustedes se recuerdan, mis amadas hermanas, cuando hicimos una cena de matrimonios allá arriba, yo les hablaba acerca de algo llamado el microquimerismo. ¿Y qué es el microquimerismo? El ADN, en su caso como mujeres, de todos aquellos hombres que, vamos a resumirlo así, que han besado. Y en el caso de nosotros como varones, pues lo mismo, a todas aquellas mujeres que se han besado. O sea, todo ese ADN, toda esa información genética la anda cargando cada cuerpo, mis amados hermanos, con la persona que ha tenido este tipo de relación. Y por eso dice acá, manteniendo pura su relación de pareja, respeten el matrimonio. Entonces todo eso, mi amado hermano, por eso es que Dios diseñó el matrimonio para un hombre y una mujer, y según la ley, ¿sí?, hasta que la muerte los separe, porque la ley dice que cuando el cónyuge muere, el que queda vivo pues queda libre de ese contrato, y si él desea volver a casarse puede hacerlo, pero eso es según la ley, porque según, mis amados hermanos, la vida espiritual, la palabra, imagínense, no sé si ustedes estuvieron en una oportunidad cuando vino el apóstol Mario, la última vez que vino, él decía de que todavía, mis amados hermanos, nos falta mucho tiempo juntos. Conocí una pareja que ellos decían, hablando de su matrimonio, ¿sabe qué, hermanos? Gracias a Dios, Cristo viene pronto, como quien dice, ya que Cristo venga, porque ya no quiero seguir sufriendo en este matrimonio. Y cuando el apóstol Mario vino, él decía de que cuando llegue la instalación del milenio, que son 1000 años más que vamos a vivir en esta tierra, pero ya no bajo gobiernos terrenales, sino bajo el gobierno de Dios. Y él decía de que los casados vamos a entrar al milenio con nuestra esposa. Y yo le decía a la pastora esa vez que escuchamos, santo Dios, y aquellos que están esperando el arrebatamiento para dejar de sufrir, todavía les quedan juntos 1000 años más. Ahora asústense. ¿Y qué va a pasar, mis amados, mis amadas hermanas? Ese es un pensamiento, esto no es doctrina, es un pensamiento. Si alguien quiere responderme, ¿se imaginan ustedes? O las personas, es un pensamiento, una imaginación. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se casaron una, se casaron dos,
se casaron 3, 4, 5 veces se casaron. ¿Con quién van a entrar al milenio? Entonces por eso dice acá, respeten el matrimonio. Respetemos el matrimonio, mis amados hermanos. Démosle al matrimonio el valor que merece, porque Dios diseñó el matrimonio, amén, para compartirlo, en el caso de ustedes como mujeres, con un hombre, y en el caso de nosotros como varones, con una mujer, ¿sí? Y que el Señor nos libre, que nos guarde, y esforcémonos, mis amados, mis amadas hermanas, por nuestros matrimonios. Quizá esto no es doctrina, la doctrina básicamente ya la terminé, pero pongo un quizá, porque imagínense, los voy a dejar, santo Dios, y ahora van a vivir atormentadas. ¿Y con quién voy a entrar al milenio? Peor si va a ser con el otro, o mejor si va a ser con el otro y no con este. Dios me guarde. Pero imagínense, yo ya les he contado de que yo me bauticé 3 veces. Las primeras 2 veces fue porque mi mamá quería que yo me bautizara y me bauticé, pero yo no sentía. Imagínense, en una oportunidad tenía 11 años, no tenía mayor entendimiento. La segunda oportunidad cuando me bauticé fue entre los 15 y los 20, como a los 18 años, cuando yo andaba apartado del Señor. O sea, me bauticé, andaba apartado, me bauticé y seguía apartado. Pero ya la tercera vez que yo me bauticé, ya tenía yo como 21 años, pero yo lo hice porque yo sentí el redarguir del Espíritu Santo, sentí la necesidad de hacerlo, y en ese momento no estaba mi mamá, estaba yo solito, porque me fui a un retiro de varones, y ahí el pastor sintió, había una piscina en el retiro, vine y yo siento de parte del Señor hacer bautizo. ¿Quién se quiere bautizar? Todos se bautizaron, todos los que estaban ahí se bautizaron, y en cuenta yo. Entonces, ¿cuál es el bautismo que yo sé que para mí cuenta? El que yo hice, en el que yo tomé mi decisión. Entonces, les digo esto como un pensamiento, para que no vayan a vivir frustrados. Ay, Dios mío, ¿con quién voy a entrar al milenio? Si ustedes se esfuerzan por su matrimonio, respetan su matrimonio, mantienen pura su relación como pareja, probablemente les toque entrar con la persona que viven en la actualidad. Amén. Que eso, repito, eso no es doctrina, ese es un pensamiento, por lo que el apóstol Mario nos decía, y luego el apóstol Juan lo confirmó que así va a ser. Entonces no pretendan, mis amadas hermanas, de que si ya no aguantan a su esposo o a su esposa, ya se va a acabar esto, porque todavía nos quedan 1000 años más. Juntitos los dos, dijo alguien por ahí. Así que espero haberme dado a entender, y apelemos a la gracia y a la misericordia del Señor, porque como se dan cuenta, repito, y con esto termino, doctrinalmente hablando, mis amados hermanos, no hay más que una salida o solución al matrimonio. Usted se casa con su pareja y hasta que la muerte los separe, punto. Y si se divorcia, no se case con nadie más, punto. Pero en medio de todo, les digo, ya varias personas cristianas han cometido varios errores, y no podemos pretender condenarlo solo por eso, porque todavía estamos, gracias a Dios, bajo un tiempo de gracia, en el que si yo decido arrepentirme, escrito está, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas van siendo hechas nuevas. Decimos amén, amén y amén. Bueno.